Hola, en este video vamos a empezar a hablar sobre las funciones polinómicas. En realidad ya vimos dos funciones polinómicas, dos casos particulares que fueron la función lineal y la función cuadrática. ¿Sí? En efecto, en las funciones lineales, la variable x aparece elevada a la 0 o 1 y en las cuadráticas aparece elevada a la 0, 1 o 2. ¿Ok? La función lineal, recordemos que tenía esta pinta, m por x más b, donde m y b eran dos números reales, y la m estaba multiplicando a la x, que x está elevado a la 1. La función cuadrática, f de x igual a por x cuadrado más bx más c, tenemos x cuadrado multiplicado por un número, que ese número pedíamos que sea distinto de 0, a distinto de 0, porque si no, dejaba de ser cuadrática, más b por x más c. Fíjense que lo que está diciendo acá es, la función lineal tenemos x elevado a la 1, y acá podemos suponer que tenemos b por x a la 0, pero x a la 0 es 1, así que directamente nos queda b. En la cuadrática tenemos a por x cuadrado más b por x a la 1 más c por x a la 0, por eso que en la función cuadrática tenemos términos donde la x está elevado o al cuadrado, o a la 1 o a la 0. En el caso de la función lineal, ¿sí? Si recordamos, los que lo vieron en el secundario, esto es un caso particular de un polinomio de grado, 0 o 1, dependiendo de si m podía llegar a ser 0 o no. Vamos a suponer, para por ahora hacerla fácil, que m es distinto de 0, entonces es como, si m es distinto de 0, esto es un polinomio de grado 1. Recuerdan, el grado estaba dado por el coeficiente, perdón, por el exponente más alto que aparece en la expresión, en el polinomio. En este caso, x a la 1. Y en el caso de la cuadrática, de la función cuadrática, lo que tenemos es que el exponente más alto que aparece es el 2, que está afectando a la x. Bien, entonces, como les había anticipado cuando empecé con este video, la función lineal y la función cuadrática son casos particulares de funciones polinómicas de grado 1 y de grado 2. Entonces la idea ahora es generalizar para cualquier tipo de grado, ¿sí? Entonces para eso, para generalizar esta situación, vamos a permitir que las potencias de la variable x que aparecen en la fórmula de una función sean números naturales o cero. Nosotros teníamos, volviendo acá, ¿no? En el caso de la lineal, 0, 1, en el caso de la cuadrática, 0, 1 y 2. Entonces, vamos a permitir que estas potencias o exponentes sean números naturales o cero, más allá del 0, 1 y 2, puede ser 3, 4, 5, 6, pero tienen que ser, fíjense, números naturales, y que a estas potencias solo se las puede multiplicar por números fijos, y luego esos términos se pueden sumar y restar entre sí, ¿sí? Bueno, a estas funciones las vamos a llamar funciones polinómicas. Entonces fíjense que, volviendo, ¿sí?, a la lineal, tenemos dos términos, donde cada término podemos decir que tiene un x elevado a alguna potencia, acá x a la 1 y acá x a la 0. La cuadrática tiene tres términos, donde cada término tiene una x elevado a una potencia, x cuadrado, x a la 1, x a la 0, y cada uno de estos términos, ¿sí?, va a estar multiplicado por un número fijo, un número constante, un número obviamente real, fijo. Entonces, en el caso más general posible de una función polinómica, vamos a tener una expresión que va a tener esta pinta. Como bien dice acá, vamos a tener suma de términos, o sea, si lo leen con mucho detalle, fíjense que termina siendo lo que queda acá. Una suma de términos, podría ser suma o resta, pero vamos a suponer que son suma de términos donde cada coeficiente que acá está multiplicando a sub n menos 1, a sub n menos 2, son números que pueden ser positivos o negativos. También puede ser 0. Entonces, si es negativo, en ese caso, bueno, va a estar restando el término. Esta notación al principio puede ser que confunda un poco, pero lo que nos está diciendo es que el a sub n es el numerito, ¿sí?, que va a estar multiplicando a x a la n. Es una cuestión para agilizar la notación, o para que uno cuando lo vea sobreentienda que, bueno, el a sub n y tiene que estar multiplicando a la x a la n. El a sub
n-1, ese sub es como una etiquetita que uno le pone para ayudarnos a entender de qué es el número que en este caso, por ejemplo, la sub n es el que multiplica a x a la n. Después la sub n es un número, o sea, 8, 4, menos 5, menos 3,2, pi, cualquier número. Bueno, la sub n-2 es el que multiplica, es el coeficiente que multiplica al x a la n-2, y así siguiendo hasta a sub 1 x más a sub 0. Fíjense que a sub 1 multiplica a x a la 1, y el a sub 0 multiplica a x a la 0. Todos estos numeritos, a sub n, a sub n-1, a sub n-2, y así hasta a sub 1, a sub 0, son todos números reales, o sea, son todos números que pertenecen, este es el símbolo de pertenencia, a los reales. Entonces, suponiendo que a sub n es distinto de 0, eso me está diciendo que este término no se muere, o sea, no desaparece. Por lo tanto, el n, que es un número natural, va a ser el exponente más alto que aparece en toda esta función. Entonces, como es el exponente más alto, este polinomio va a ser de grado n. Fíjense que en general, por una cuestión para ser bastante organizados, conviene expresar las funciones polinómicas, de hecho tómenlo como una sugerencia, de manera ordenada, como una escalera, ¿no? O sea, si n, por ejemplo, como está acá, por ejemplo, x cuadrado, x término independiente. Si n fuese 8, entonces x a la 8, x a la 7, x a la 6, y así siguiendo, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, x y el término independiente. ¿Sí? Y en algunos casos, eso sí, no siempre, también conviene expresar las funciones polinómicas completas. ¿Qué significa? A ver, volvamos a la cuadrática. Supongamos que b vale 0. Entonces, a y c valen 1, entonces sería x cuadrado más 1. En algunos casos, eso no, o sea, no quiero ahora marearlos demasiado, pero sí, y ya anticipándome a lo que puede llegar a aparecer más adelante, es conveniente escribir estos términos de manera explícita, por más que no aparezcan, y cómo se escriben, y agregando un 0. Entonces sería un x cuadrado más 0x más 1. Entonces en ese caso decimos que lo estamos escribiendo no solo de manera así ordenada, como una escalerita donde va bajando el orden del exponente, sino que a su vez está completo, porque los términos que no están, de última, les pongo el coeficiente 0, y de esa manera digo de manera explícita, este término, ¿sí? Es el término con x cubo, con x cuarta, con lo que sea, pero no aparece porque su coeficiente vale 0. Pero bueno, eso cuando sea necesario, eh, volveremos sobre ese tema. Entonces, algunos ejemplos como para seguir familiarizándonos con esto de las funciones polinómicas. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 5x cubo menos 3x cuadrado más 2x. Fíjense que este polinomio está ordenado porque viene decreciendo las potencias. Bueno, acá sí. En este ejemplo, primero, bueno, veamos que no necesariamente siempre a las funciones hay que llamarlas f. Uno podría usar otros nombres. Por lo general, después de f se suele usar la g y la h. Entonces, en este caso tenemos g de x igual a 3x a la cuarta menos 7x más 1. Fíjense que está ordenado porque tenemos la potencia 4, después viene potencia 1 y término independiente. Ahora, x al cubo y x al cuadrado no aparecen. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quisiera completo por algún motivo, pondría más 0x cubo más 0x cuadrado, pero siempre de manera ordenada, ¿no? O sea, en ese caso sería 3x a la cuarta más 0x cubo más 0x cuadrado menos 7x más 1. Vuelvo a insistir, ya quizás en algunos habrán visto que en algunos videos me vuelvo medio pesado, pero a veces prefiero que ser redundante, ser reiterativo, pero que quede claro. Ordenado, las potencias van bajando, completo, todos los términos aparecen, y si ese término no está es porque el coeficiente tiene que valer 0. Cuando uno presenta una función porque sí, no tiene por qué estar completo, pero en algunas situaciones cuando tengamos que hacer ciertos cálculos, conviene que ese término esté, entonces ponemos, en este caso, 0x cubo más 0x cuadrado. Bueno, la potencia más alta que aparece en esta función polinómica es el 4. Así que este es un
polinomio de grado 4. Y bueno, y el tercer y último ejemplo, x a la quinta más 3. ¿Sí? Si se fijan, la potencia más alta que tenemos es 5, así que es un polinomio de grado 5. Ahora bien, antes bueno, de ver la observación que les quiero comentar, todo lo que es funciones polinómicas, en muy pocos casos vamos a poder, con lo poquito que sabemos, sacar información, graficar y demás. En muy pocos casos. Cierto tipo de información que o cierto tipo de análisis que vamos a hacer de las funciones, o mejor dicho, de los polinomios en sí, más que nada con sus raíces, eso lo vamos a dejar para otra materia que van a tener después, que es álgebra. Ahí se hace un estudio bastante interesante de los polinomios, más que nada focalizado en lo que es la parte de las raíces, incluso usando otro campo numérico que se conoce como los números complejos, que en esta materia no lo vemos. Nosotros nos vamos a manejar siempre en esta materia, análisis matemático, en los números reales. Pero en álgebra van a ver algo que se llama los números complejos, el número imaginario, posiblemente alguno de ustedes ya lo haya visto en el secundario. Eso lo dejamos para álgebra. La cuestión es que este tipo de funciones, por lo general, son bastante engorrosas de graficar, de analizar, y en algunos casos vamos a tener que recurrir a ciertas herramientas como derivadas y límites que iremos viendo con el correr de la cursada. Así que no vamos a hacer mucho hincapié ahora en este repaso de funciones polinómicas y vamos a ver solamente algunos casos muy sencillos. Entonces, bueno, lo que les acabo de decir, básicamente se los condenso en esta observación. El estudio de una función polinómica puede ser muy complicado, como les anticipé, y en algunos casos se podrá hacer con herramientas que veamos a lo largo de la materia, que ya acabo de comentárselos, límite, derivada. Entonces, como les dije, solamente vamos a ver casos sencillos, y casos realmente sencillos, que es x a la n. X a la n. Entonces, acá nosotros vamos a separar en dos casos, cuando n es par y cuando n es impar. De hecho, nosotros ya vimos cuando n es igual a 1, tenemos f de x igual a x, que es la lineal. Cuando cuando n es igual a 2, tenemos x al cuadrado, tenemos la cuadrática. Entonces ahora la idea es, bueno, par impar, pero de n igual a 3 en adelante, ¿no? Entonces, las funciones de la forma f de x igual a x a la n tendrán un comportamiento similar, muy, muy parecido, dependiendo de la paridad de n, o sea, de si n es par o impar. Entonces, arranquemos con el caso cuando n es par. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a basarnos en un ejemplo, y las conclusiones que saquemos de este ejemplo vale para todas las funciones de la forma x a la n con n par, pero el análisis lo vamos a hacer concretamente para f de x igual a x a la cuarta. Tiramos una tablita, ¿sí? Tiramos una tablita. Fíjense que los valores de x que difieren en el signo dan el mismo valor de y. Y claro, porque cuando está elevado a una potencia par, entonces esa potencia lo que hace es ese numerito, en este caso es 4, si es positivo me lo deja positivo, y si es negativo lo transforma en positivo. Por eso, por ejemplo, menos 2 a la cuarta es 16, y 2 positivo a la cuarta también es 16. Menos 1 a la cuarta es 1, y 1 a la cuarta también es 1. Entonces, si esto lo volcamos a un gráfico, primero recuerden, ubicamos los puntitos y después trazamos una curva de manera continua sin levantar el lápiz o la lapicera, nos queda algo de esta pinta. Si se acuerdan, algo que les había comentado en el video de cuadrática, hay muchas funciones, esta es una, donde uno estaría tentado a decir, eh, esto es una parábola. Bueno, no. Recuerden que las parábolas están asociadas pura y exclusivamente a las funciones cuadráticas.
Se parece una parábola, pero no es una parábola. No es una parábola. Entonces, mirando bien este gráfico, podemos sacar bastante información, y la información que vamos a sacar, insisto, vale para las funciones que son x a la n con n par. Entonces, a ver, la imagen de esta función va desde 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque si yo agarro el gráfico y lo proyecto en el eje Y, fíjense que me queda manchado desde el 0 inclusive. A ver, si bien este gráfico no tiene no es una parábola, sí tiene como una especie de vértice, en realidad lo más correcto es decir es un mínimo, y el mínimo lo tiene en el 0, 0. Entonces cuando yo lo proyecto, lo aplasto en el eje Y, va desde 0 con corchete en adelante, para arriba. Entonces esa va a ser la imagen. Fíjense, bueno, no está acá, pero el dominio va a ser todos los reales también. En realidad, todas las funciones polinómicas de las que describí en la diapositiva anterior, el dominio son todos los reales. Todos los reales. No solamente para x a la n, sino para cualquier función polinómica. Entonces, veamos ahora el tema de decrecimiento y crecimiento. La función decrece de menos infinito a 0, o sea, desde menos infinito hasta 0, fíjense que la gráfica se va para abajo. A medida que x crece de menos infinito a 0, la gráfica se va para abajo y va tomando valores cada vez más chicos en y. Y de 0 a más infinito, la función crece. De 0 a más infinito, la función crece, ya que la gráfica se va para arriba y va tomando, a medida que crece el valor de x, también crece el valor de y, ¿no? La función va tomando valores cada vez más grandes. Tenemos un único cero, o sea, una única raíz en x igual a 0. ¿Sí? Acá nuevamente el gráfico, pues está bien, la función se anula en x igual a 0, pero es más apropiado decir que en vez de que el gráfico cruza al eje x, toca al eje x en x igual a 0. Con respecto a los conjuntos de positividad y negatividad, lo que podemos afirmar es que la función es positiva, o sea, va a tomar valores positivos, su gráfico va a estar por arriba del eje x, desde menos infinito hasta 0, 0 con paréntesis, porque en 0 la función se anula, y desde 0 a más infinito también el gráfico va a estar por arriba, ¿no? Entonces, el conjunto de positividad va a ser la unión de estos dos intervalos, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. Entonces, la unión de estos dos intervalos me da el conjunto de positividad. Otra forma de escribirlo es todos los reales menos, entre llaves, el 0. Pero escribirlo como unión de intervalos después va a ser útil más adelante para cuando hagamos estudios de funciones. No me quiero adelantar demasiado porque quizás voy a empezar a confundir, pero sí vayan teniendo la idea de que escribirlo como unión de intervalos después a fines prácticos va a resultar útil. Bueno, y vemos que el gráfico nunca cruza, o sea, nunca va a estar por debajo del eje X. Siempre va a estar o por arriba o a lo sumo va a rozarlo, va a tocarlo en X igual a 0. O sea que la función nunca va a ser negativo, no hay conjunto de negatividad, o como ya dijimos varias veces, el conjunto de negatividad va a ser el conjunto vacío. Bien, y también viendo el gráfico vemos que la función alcanza un mínimo para x igual a 0, ¿no? O sea, es como que el gráfico baja y rebota, por decirlo de alguna manera, en x igual a 0. ¿Y cuánto vale ahí el mínimo? Bueno, la función evaluada en 0 es 0. O sea que ese mínimo, el punto que me identifica el mínimo en este gráfico, es el 0, 0. Perfecto. Así que todo esto es lo que les quería contar de f de x igual a x a la n con n par. O sea, si bien yo partí del ejemplo x a la cuarta, este análisis vale para cualquier n par. Entonces veamos ahora qué pasa cuando n es impar. Así que acá lo que nos conviene es elegir la función más sencilla, que sería el exponente impar más bajo posible, pero distinto de 1, porque eso es una lineal. Entonces recurrimos a la cúbica, a la de grado 3. Así que bueno, nuevamente hacemos una tablita. Ahora, fíjense que en lo que tenemos es que cuando yo, por ejemplo, tomo x igual a menos 2, elevado al cubo me da menos 8. Y cuando yo tomo 2, x igual a 2, y lo elevo al cubo, me queda 8 positivo. O sea que acá es como que el signo se mantiene. Si x es negativo,
el resultado es negativo, y si x es positivo, el resultado es positivo. Su valor absoluto es el mismo, es decir, la función evaluada en -2 y la función evaluada en 2, el valor absoluto de x es como que se traslada al valor absoluto de la función. A ver, si yo me olvido del signo, la función evaluada en 2 me va a dar 8. Ahora, acá lo que yo tengo es -2 y el resultado me da -8. Y acá lo que yo tengo es la función es 2 y el resultado me da 8. Lo único que me cambia es el signo. La cuestión es que eso también pasa, por ejemplo, con -1. -1 al cubo es -1 y 1 al cubo es 1. ¿Sí? O sea que uno lo que podría decir, a ver, para que quede claro, porque me parece que me embarullé un poquito, es que f de x es como tener f de menos x y a eso lo multiplico por un menos. ¿Ok? F de x es igual a menos f de menos x. A ese tipo de funciones se las conoce como funciones impares, no importa, o por ahora tómenlo como algo anecdótico. Y eso tiene una importancia en cómo va a ser el gráfico. Porque los gráficos de funciones del tipo que si f de x es igual a menos f de menos x, fíjense que es como si yo hubiese agarrado el gráfico de x a la n con n par y una de las, vamos a decirle, ramas, si bien no es una parábola, pero puedo identificar dos ramas, lo doy vuelta para abajo. O sea, si se fijan, esta rama era como tener la rama de x a la n con n par, solamente que la mandé para abajo. ¿Y por qué la mandé para abajo? Porque me está sobreviviendo, si van a la tabla, este signo menos. Entonces, este signo menos lo que hace es, me manda esa rama para abajo. ¿Qué hubiese pasado acá si en vez de tener menos hubiese tenido más? Y el tipo de gráfico que hubiésemos obtenido era del tipo de x a la n con n par, que eran las dos ramas apuntando para arriba. Pero acá, como el signo menos sobrevive, porque el menos elevado a una potencia negativa sigue siendo negativo, o sea, no se muere, no desaparece ese signo menos, entonces eh, esa rama son todos valores negativos, así que tienen que ir para abajo. Así que lo que nos queda es un gráfico de este tipo. De última, como esto es un video, van para atrás, vuelven a escucharme y traten de convencerse haciendo ustedes una tablita y viendo que efectivamente siempre les va a quedar este tipo de gráficos. Para x al cubo, para x a la quinta, para x a la séptima, ¿sí? Para n impar. Lo que vamos a hacer ahora, y con esto vamos ya finalizando el video de funciones polinómicas, es hacer un análisis de esta función x cubo, y el análisis que vamos a hacer vale para cualquier función del tipo x a la n con n impar. Entonces, en este caso, la imagen son todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando yo aplasto el gráfico sobre el eje Y, me queda manchado, proyectado todo el eje Y, pero todo el eje Y son todos los reales. Después vemos que a medida que crece x, el gráfico me está diciendo que siempre va tomando valores de y cada vez más grandes. O sea, crece x, crece la y. Por lo tanto, la función es creciente siempre en todos los reales. Y nunca decrece. Esta función nunca decrece. Va a tener un solo cero, o sea, va a tener una sola raíz en x igual a 0. Y después, con respecto a los conjuntos de positividad y negatividad, vamos a tener. Fíjense que de menos infinito a 0, el gráfico está por debajo del eje X, o que la función ahí toma valores negativos. Entonces, de menos infinito a 0, tenemos el conjunto de negatividad. Y de 0 en adelante, de 0 a más infinito, fíjense que el gráfico está por arriba del eje X, o sea que ahí la función toma valores positivos. Por lo tanto, ahí tenemos el conjunto de positividad. Entonces, conjunto de negatividad de menos infinito a 0, conjunto de negatividad de menos infinito a 0, conjunto de positividad de 0 a más infinito. Y por último, fíjense que no tenemos ningún extremo. Si yo no me puedo parar acá en un punto y decir, bueno,
miro a un costado, miro al otro, y lo que yo veo es que o todos los puntos están por arriba o todos los puntos están por debajo. No hay máximo ni mínimo. Así que esta función no tiene extremo. Nuevamente yo ya había, creo que en el video sobre cuando hablé de las generalidades de una función, existen dos tipos de extremos, que son los globales o absolutos, que es un tipo de extremo, y los relativos o locales, que son otro tipo de extremos. Con extremos nos referimos a máximos y mínimos. Eso, nuevamente, cuando estemos más cerca de lo que es estudio de funciones, vamos a dar una definición un poco más apropiada, acorde de esos extremos. Así que bueno, con esto, nada, me despido hasta el otro video, que va a ser sobre funciones homográficas. Y bueno, espero que se haya entendido todo lo que les conté sobre funciones polinómicas, que insisto nuevamente, hay mucho sobre polinomios, pero bueno, esto fue un repaso sencillo, y otras cosas que vamos a ver sobre polinomios, nuevamente, valga la redundancia que insisto, lo vamos a ver en otra materia que se llama álgebra. Así que nada, nos vemos las próximas. Hasta luego.